Siguiente, que es la que tenía que hacer Juan y García, pero que va a hacer en su lugar Alberto, y es Apuntes olvidados y la arqueología del humor. Curiosidades de la ciencia de la información en la prensa local de Salamanca. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Excusar a Juani, que bueno, escuchar hablar a Juani no es lo mismo que escucharme hablar a mí, que además voy a leer la ponencia. Es una pena que no haya podido venir y os aseguro que para él ha sido pues una decepción no poder estar aquí con nosotros. Me pidió que leyera la ponencia, estuvimos hablando de eso. Y él lo primero que me dijo y me insistió es que esta ponencia es abierta a colaborar, ¿vale? Entonces al final os dejaré su Facebook, su correo y todas las personas que le queréis preguntar algo, escribirle, ¿vale? Y me obligó a que os lo recordara y os lo recordara a lo largo de la ponencia. Entonces, sin más, voy a empezar a hablar sobre ello. El autor, Juan Ignacio García, arqueólogo y gestor de patrimonio cultural, parte integrante de ArqueoArt, empresa de arqueología y gestión cultural y del colectivo holista Área, quiere agradecer a la organización del GIA por contar con su comunicación y al orante que está explicando estas líneas ante la imposibilidad de acercarme a las jornadas. El proyecto que se va a presentar de forma sucinta se corresponde con un uso social de la apreciación que nuestra ciencia tiene, ha tenido y tendrá en las líneas de los rotativos. Actualmente se está trabajando para componer un listado de las noticias aparecidas, gracias a la herramienta del Ministerio de Cultura de Prensa Histórica, así como los proyectos de digitalización de los diferentes y numerosos rotativos de la ciudad de Salamanca. A sabiendas de que este proyecto se debería compaginar con otros grupos de trabajo en diferentes provincias, decidimos presentar el proyecto todavía en pañales para darlo a conocer y tomar contacto con otros investigadores, para poder realizar tanto las tareas de microhistoria a nivel provincial como un proyecto más global que compagine diferentes visiones, investigadores, provincias y sobre todo datos. Invito a todos los presentes interesados a contactarnos entre nosotros para poner en común estrategias de acción y reacción sobre las mismas. Las siguientes líneas que a continuación se van a relatar solo son la punta del iceberg que esperemos sea un proyecto mucho más grande. Con estas breves líneas, despertar el interés por las fuentes y que esto no quede en papel mojado. De parte de Juani, gracias de antemano por toda vuestra atención. Bueno, empezando ya con el tema en cuestión, la consulta de fuentes escritas para la búsqueda de información en el desarrollo de trabajos arqueológicos, históricos, patrimoniales y o artísticos es una condición sine qua non que realizamos de forma innata. Dentro de estas fuentes escritas, rara vez se consulta a la prensa, ya sea literaria o de manera periodística, a no ser que tengamos indicios claros de lo que buscamos. El creciente apogeo del turismo cultural se ha visto desbordado por la incidencia que puede producir un mal conocimiento del patrimonio por parte de la sociedad. Desde que se percibe que la investigación, el desarrollo y la innovación como motor de crecimiento dentro del mundo de la gestión cultural, la valoración de la cultura es una de las preocupaciones de la Comunidad Europea, lo que se ha traducido en el desarrollo de mecanismos que permitan establecer relaciones entre patrimonio, cultura y nosotros como público. Solemos consultar fuentes escritas para desarrollar nuestro trabajo, siendo estas de diversa índole, ya sea por el periodo que estudiamos o por el cometido que estamos desenvolviendo. Entre los escritos encontrados hemos observado diferentes tipos de documentación, pudiendo observar la utilización de la palabra arqueología o arqueológica con una connotación decadente, a la par que cultural. Entre otros casos, nos damos cuenta de los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, que harán desarrollar y evolucionar la ciencia arqueológica a su carácter cultural durante el siglo XX. Últimamente, observando los momentos pasados de trabajo en nuestra ciencia,
creemos que se debería revisar multitud de documentación legal escrita donde una gran cantidad de datos están durmiendo el sueño de los justos y esa información debería ser actualizada y estudiada. Por ejemplo, Gil Novales en 1995, y cito literalmente, sería interesante que alguien en Huesca emprendiese una tesis doctoral sobre esta temática. Unas cuantas cuestiones preliminares que nos dice Juani y habla sobre ellas. Los trabajos sobre la historia de la arqueología en España, primeros investigadores, primeras excavaciones, etc., es un tipo de documentación que ha sido tratado por muchos autores y con una calidad excepcional, donde destacarían las obras de López Yarto, Quero Castro, Díaz Andreu, Arce, Mora y tantos otros, así como las diferentes publicaciones de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, sin olvidar, claro está, las memorias de excavaciones de la época, fuente de información infravalorada. Nosotros llevamos mascullando la idea de realizar una tarea propiamente historiográfica, es decir, esa memoria escrita de nuestro propio pasado, la forma en que se contaban los hechos, la representación en la que aparecían, el impacto de los mismos, el día a día de la investigación, los investigadores que realizaban los primeros trabajos, todo un compendio de datos que por parecer triviales no les damos importancia, etc. Estos datos triviales actualmente son más numerosos de los que creemos, ya que después de la explotación extrema de nuestro subsuelo desencadenada por la burbuja inmobiliaria, gran multitud de memorias y estudios no han pasado ni tan siquiera un mero control de la información que contienen, la cual no sabemos a ciencia cierta, no si responden a alguna pregunta, que es posible, sino si sus respuestas no son puramente adverbiales, del tipo ¿existen restos de importancia arqueológica? Y aquí Juani me lo tiene puesto con mayúsculas, no. Una de las consecuencias propias de este panorama sería el caso del tratamiento periodístico que se le dan a los descubrimientos arqueológicos o a las obras proyectos de nuestra ciencia. Como bien nos explica Rodríguez Teminio en su obra Repensar la arqueología urbana, y aquí voy a invitar a que Tono o Bruno me ayuden a leer las diferentes citas para hacer un poco más dinámico, si os parece. Bueno, las gafas. A ver, para romper un poco. En un país de albañiles. En un país de albañiles y camareros, la mencionada eficacia del sistema no incluye hacer algo socialmente relevante con la arqueología. Ni a las excavaciones arqueológicas urbanas se le exigen memorias que expongan el resultado de la actividad acometida, ni mucho menos se pide que tales memorias sean publicadas, puesto que su función primordial no es producir conocimiento, sino liberar solares de la carga arqueológica. Si seguimos con el discurso, ante esta disyuntiva preguntamos a las fuentes, planteándonos la idea de rescatar este tipo de memoria, utilizando para ello la documentación escrita que se encuentra en la prensa histórica, centrándonos sobre todo en aquellas publicaciones escritas en papel de la prensa local de nuestra ciudad de origen de finales del siglo XIX y principios del XX, donde destaca El Adelanto, diario político de Salamanca, aunque este no deja de ser una astilla de árbol dentro de un extenso bosque. Bueno, la siguiente imagen sería la siguiente. Apuntes olvidados, dos realidades contrapuestas. En este panorama de finales del siglo XIX y principios del XX, el Cuarto Poder se dedica a realizar una tarea tanto informativa como adoctrinadora, poniendo el énfasis en sus diferentes vertientes según sean sus intereses o convicciones. Este tema se vendrá repitiendo durante las diferentes crónicas consultadas, pero queríamos poner el acento en dos artículos, de diferente mentalidad y espaciados en el tiempo por más de medio siglo, donde podemos observar la dicotomía propia de la prensa local y de la sociedad durante el cambio de siglo. Bueno, ahí tenéis dos imágenes de esos artículos, ¿vale? Las crónicas que comentamos son un artículo de 1878 por nombre La Evolución, escrito por Isidoro Barrado en la publicación El Eco de Tormes, y otrora una crónica de 1930 por nombre Prehistoria, escrito por Julio de Diego en la revista escolar mensual Decíamos Ayer. En el primer artículo se da una visión muy pormenorizada sobre nuestro tema e incluso se plantean preguntas con unos serios interrogantes. Bruno, continúas. Hasta próximamente.
Hace aproximadamente 30 años que un hombre, entonces desconocido entre los sabios, llamado Boucher de Partes, y hoy fundador de la arqueología, disputaba con la Academia de Ciencias de París sobre la existencia del hombre fósil. Es muy curioso este artículo por los datos que enumera, tanto por los datos que enumera como por los hallazgos. Uno de los descubrimientos que por su importancia merece ser referido es el que tuvo lugar en la caverna de Aurignac, situada en el término de Saint-Gaudes. Separadas algunas piedras, se encontró con 10 y 7 cráneos de hombres, mujeres y niños, los cuales fueron trasladados al cementerio de la parroquia por ignorarse el valor que para la ciencia tendrían aquellos enmohecidos huesos. Decía Mr. Lartet: no cabe dudar siquiera que los cadáveres eran fósiles y la gruta Aurignac pertenece evidentemente a la época cuaternaria, periodo geológico que precede inmediatamente al nuestro, caracterizado, según el señor Vilanova, por un gran levantamiento de la mayor parte de Europa. El descubrimiento de pinturas, tan solo 10 años después del descubrimiento de Altamira y 2 años antes de que Sautuola publicara una pequeña obra y el catedrático de Geología de la Universidad de Madrid, Juan Vilanova, las defendiera en el Congreso Internacional de Antropología y Arqueología celebrado en Lisboa en 1880, y entre comillas, Rafael había tenido también predecesores en aquellos antiquísimos tiempos, aunque como es fácil suponer, las manifestaciones del arte prehistórico apenas sí se distinguen de los juegos de la infancia, o como se vislumbra la percepción real de la antigüedad del hombre. Y vuelvo a citar: no se conformaron los geólogos con la fecha de nacimiento del hombre, a pesar de ser, según aquellos datos, inmensamente más grande el periodo de existencia que el que antes se había admitido en las tradiciones bíblicas. Libres ya de estrechos dogmatismos que en todo tiempo han tratado de ahogar la luz de la razón, siguieron algunos intrépidos investigadores la senda marcada por Boucher de Pertis. Este artículo termina con unas ideas básicas e innatas a la ciencia humana. Así, la evolución y el progreso son una misma cosa, una misma idea. La evolución es el progreso del mundo físico, el progreso, la evolución del mundo moral. Si cualquiera de estas leyes superiores dejasen de existir, la humanidad perecería. Si la primera célula, si el primer animal no hubiera seguido la ley de la evolución, la humanidad no hubiera jamás existido. Así, la vida es un resultado del progreso y de la evolución, y si estas leyes no hubieran existido, no hubiera existido tampoco la humanidad. En contraposición a estas ideas, nos acercamos a la publicación, decíamos ayer, publicación de los alumnos del Colegio de Calatrava, donde uno de sus alumnos se hace las diferentes preguntas. No vayan ustedes a creer que vengo a darles una lección de prehistoria. No, señores, no si no la entiendo yo. Vamos, que no entiendo ni jota, por eso más bien vengo a ver si hay alguno que me saque de dudas. He procurado leer libros, se lo he preguntado al profesor de historia, y después de llenarme la cabeza de periodos, llena la mollera de nombres raros, rarísimos, me quedo siempre pensando: ¿y cómo se compaginan la prehistoria con la historia sagrada? Ante esta pregunta, argumenta lo leído en los libros. Vamos, igual. La una nos dice... La una nos dice que el hombre primitivo era un bolonio. No sabía nada de nada, ni hablar siquiera, dicen algunos. De esta lucha entre el hombre y la fiera salió el hombre cazador, que se alimentaba de sus carnes, se cubre con sus pieles y utiliza sus huesos. Soy de opinión que el hombre paleolítico no era tan bruto como algunos creen, y de ellos dan muestra sus obras. No cabe dudas de que iban a todo tren hacia la civilización. La huella de un animal seca por el sol quizás le puso en la cabeza la idea de algún recipiente, sacado primero al sol y después al fuego. El hombre no tuvo ya tanta necesidad de recurrir a la caza y se hizo pastor. El hombre neolítico continúa su avance rápido hacia la civilización. Comienza a cultivar plantas cerca de sus viviendas, con lo cual de pastor se transforma en agricultor. Y se pasaron los años y el hombre fue conociendo varios metales. Después de ser nómada, pastor y agricultor, llega este tiempo a hacerse comerciante. La tribu aislada poco a poco se reúne en un pueblo. Ante estas consultas, el profesor contesta. ¿Dónde estamos? Aquí, los descendientes. Los descendientes de Adán degeneraron.
Separados unos de otros en busca de alimentos, llegaron a un aislamiento inconcebible y poco a poco fueron perdiendo los conocimientos morales y materiales transmitidos por los primeros padres. Perdida la idea de Dios, de religión, la degradación del hombre vino como consecuencia legítima. Y no dice que Adán fue creado hace unos 5 o 6 mil años. Eso nosotros no lo sabemos, me contesta el profesor. Sí, ya, bien, bueno. Pero el caso es que yo no puedo entender eso. Y después de estas apreciaciones en la prensa, vamos a pasar a lo que es el meollo de la cuestión, el tema de la arqueología del humor. Después de comentar diferentes formas de apreciación de nuestro pasado, vamos a observar en profundidad la noticia que nos causó más curiosidad, descubierta en 1903 y que se trata, creemos, de la primera muestra humorística de temática arqueológica en la prensa española. Las traducciones de obras literarias, así como la tirada por entregas, capítulos, de dichas producciones en periódicos, fue una constante desde el propio nacimiento del Cuarto Poder. Estas traducciones, libres en la gran mayoría de los casos, acercaban al lector a una serie de escritos a los que no podían llegar, ya fuera por falta de ejemplares físicos como por falta de conocimiento o interés cultural. En este panorama tuvimos la ocasión de encontrar los siguientes párrafos. Mi primo Rigollard era lo que vulgarmente se llama una bala perdida, pero como tenía una fortunita muy saneada, toda la familia le ponía muy buena cara, a pesar de su extraña manera de vivir. ¿Dónde se había labrado la buena posición de que disfrutaba? Asunto es este de muy difícil explicación. El primo Rigollard había salido del país siendo muy joven y volvió al cabo de algunos años llevando consigo infinidad de cajas de madera llenas de objetos raros y curiosos, tales como avestruces embalsamados, piraguas, porcelanas japonesas, etc. Rigollard compró una casa con jardinillo cerca de la nuestra y allí vivía alegremente, ocupando en arreglar sus colecciones y en dar bromas a sus vecinos y a los de sus amigos. Esto era lo que principalmente le echaban en cara a las personas graves de la población. Un hombre de su edad, decían, no debe perder el tiempo en semejantes tonterías. Pero yo, que en aquella época no tenía nada de grave, adoraba a mi primo en quien veía un modelo digno de imitar. El relato de las diabluras que había hecho durante su juventud me hacía desternillar de risa y, aunque conocía todas las hazañas de mi primo, me complacía con frecuencia en las que me refería de nuevo. Y tú, me decía Rigollard, ¿no gastabas bromas a tus profesores? Yo lo creo que las gastaba. Tantas y tan grandes fueron, que no paré hasta que me expulsaron del colegio. Cuando refería alguna de mis proezas a mi primo, me recompensaba con una moneda de 50 céntimos completamente nueva. Rigollard tenía la pasión de los coleccionistas de las colecciones arqueológicas, pero odiaba profundamente a los arqueólogos desde el día en que fue rechazado por mayoría su candidatura para el ingreso en la sociedad arqueológica. Los miembros de la asociación no le consideraban bastante serio para dispensarle semejante honor. La arqueología es una ciencia admirable, me decía con frecuencia mi primo, pero los arqueólogos me son todos muy antipáticos. Después meditaba por espacio de algunos minutos y frotando las manos añadía: les preparo una jugarreta de primer orden, ya verás. Y me preguntaba yo qué broma podría preparar mi primo a los arqueólogos. Al cabo de algunos años, estando yo en París, recibí una carta de mi familia. Mi primo Rigollard se hallaba gravemente enfermo y deseaba verme. Me dirigí precipitadamente a mi pueblo natal. Gracias a Dios que has llegado, dijo el paciente. Te doy 1.000.000 de gracias por haber venido, porque tengo que comunicarte una cosa muy importante. Corrí el cerrojo y me senté junto al lecho de mi primo. Tú eres el único de la familia que me comprende, me dijo Rigollard. Por consiguiente, tú vas a ser el encargado de ejecutar mi última voluntad, porque voy a morir dentro de poco. No, hombre, no, le contesté deseoso de tranquilizarle. Sé lo que me digo, pues estoy convencido de que mi muerte es inevitable, pero al morir quiero gastar una broma de primer orden. Y mi primo se frotaba alegremente sus descarnadas manos. Cuando haya muerto, añadió Rigollard, le pondrás a mi cadáver la gran armadura china que está en el vestíbulo del piso bajo y que tanto miedo te daba cuando era niño. Serás obedecido. Después me meterás en la tumba de piedra que está en el jardín. Ya sabes que es tumba gala romana. Se cumplirá tu voluntad.
y colocarás a mi lado esa bolsa de cuero que contiene mi preciosa colección de monedas griegas. Quiero ser enterrado así. Serás obedecido, primo mío. ¿Me lo juras? Sí. Dentro de 200 o 300 años, cuando los arqueólogos de entonces me desentierren, se quedarán con la boca abierta de asombro ante un descubrimiento incomprensible para ellos. Un guerrero chino con monedas griegas en un sepulcro galorromano. Figúrate tú. Y mi primo, a pesar de la enfermedad, se reía a carcajadas, pensando en la cara que pondrían los arqueólogos dentro de los 200 o 300 años. No soy curioso, me dijo, pero me gustaría leer la memoria de esos futuros imbéciles que escribirán acerca de tan maravilloso descubrimiento. Mi primo, al cabo de 3 días, después de celebrado el entierro, supimos que había colocado toda su fortuna en renta vitalicia. Este detalle contribuyó en gran parte a calmar los escrúpulos de conciencia que me asaltaron, pero por no haber puesto en el sepulcro de piedra la colección de monedas griegas, todas de oro y de gran tamaño. Vale más que me aproveche yo de ellas, dije para mí, y unos cuantos arqueólogos que todavía no han nacido. Bueno, como veis, es curioso el primer chiste traducido que aparece en el libro Morir de risa de Alfonso Alaiz, que ya está traducido al español. Y el artículo en sí es muy interesante, tanto en forma como en contenido. Primeramente, nos llama la atención, nada más empezar a leer el artículo, los nombres propios del firmante de la noticia y del personaje principal. El nombre de la persona que se nos presenta, mi primo Regulard, viene a ser una palabra de argot francés fechado entre 1827 y 1907 y que vendría a significar algo muy gracioso, divertido, etc. El siguiente sería el firmante de la noticia, Alfonso Alaiz, castellanización del francés Alphonse Alaiz, escritor, humorista y periodista francés. Si hacemos una breve biografía, no sé cómo voy de tiempo, queda nada. No te preocupes. Alfonso Alaiz es un cronista de publicaciones de la Belle Époque como Le Chat Noir, Le Journal, Le Jour, siendo considerado como un artista fumista, decisivo no solo en la literatura, sino también en la pintura, la poesía y las vanguardias que revolucionaron la historia del arte durante el pasado siglo. Fue un prolífico narrador, compositor de música silenciosa, pintor de cuadros monócromos y maestro del humor. Se le considera como uno de los más grandes cuentistas en lengua francesa. Hasta ese momento todo sería normal si no fuera por lo que dice el artículo y lo que representa. Primeramente, se nos presenta ante nosotros un capítulo de un libro de Alphonse Alaiz, traducido al castellano en el año 1903, pocos años después de haberse escrito, y siendo este autor hasta no hace mucho tiempo un desconocido en lengua castellana. Lo segundo, y para nosotros con más miga, el tema tratado. El intérprete salmantino lo transcribió como un problema arqueológico, siendo su nombre en francés bien bon, lo que se traduciría como una broma divertida. Lo extraordinario de este escrito es que pone en entredicho la problemática estratigráfica, en un momento que podríamos calificar a nuestra ciencia de embrionaria, tanto en Europa como en España, ayudándonos de la enigmática de los anacronismos de diferentes culturas en un periódico local de principios del siglo XX. Nos parece maravilloso, ya que al igual que Alaiz fantasea con los arqueólogos que le descubran dentro de 300 años, nosotros imaginamos la cara de aquellos ávidos lectores que leen en las líneas de estos diarios de la tarde esta fantástica historia. El tema de la problemática estratigráfica ha sido tratado por infinidad de autores, desde casi todos los puntos de vista posibles, incluso la humorística, como podemos observar en la obra de Víctor Fernández Martínez, en la que nos presenta 2 caricaturas de la obra de 1965 de Pierre Laurent. Y si damos unas conclusiones, siempre se dice que una obra bebe de su tiempo, que no se puede separar el momento de su creación con lo que le rodea. Dicha información nos parece perfecta para intentar comprender los momentos actuales en los que vivimos y las posibilidades de consulta que nos dan las plataformas digitales y su poder de convocatoria. Hace posible un debate y una interacción entre diferentes personas, usuarios y realidades. Nosotros solamente propugnamos por consultar, investigar y divulgar un patrimonio que está fuera de los ojos, pero también del oído, del tacto, del público en general y que las nuevas tecnologías de la información deben y pueden darlo a conocer. La divulgación e interpretación del patrimonio no debe quedarse dormida ni apática dentro de las posibilidades que se están desarrollando en otras ciudades, países o culturas, que dan lugar a nuevas perspectivas y proposiciones futuras
que hagan que pasemos de un bien cultural pasivo a un recurso cultural activo. Parafraseando a Alejo Hernández, ¿a qué va usted a Zaidín? ¿A ver el castillo o a ver la estanquera? A las dos cosas, respondí yo, frotándome las manos de gusto. Ahí es nada, ver un castillo árabe del tiempo de los moros, en un pueblo que se llama Zaidín y que está legua y media de otro que se llama Almudafar. Y como si todavía fuera poca ganga todo eso, la estanquera. Una estanquera que la conocen en 20 leguas a la redonda por lo bonita que es. Qué suerte tenemos los arqueólogos. Llegó a Zaidín, bajó del caballo y con ávaros ojos buscó una torre mocha, un minarete, algo que sobresalga, que indique el castillo. Cansado de mirar, interrogó. Por fin, me dice el maestro del lugar, aquí no queda nada del célebre castillo más que esta plazoleta que pisamos. Se me cayó el alma a los pies. Hubo una remota asociación de ideas. Después que me repuse de la impresión, rogué al maestro que me acompañara al estanco. Entré en el establecimiento y un hombre compungido me sirvió unos vegueros. Unos gemidos desgarradores me llenaron de inquietud. ¿Qué pasa? Y el maestro se apresuró a responderme, nada, es la estanquera, que está de parto. Y como vienen gemelos, ¿sabe usted? Y me corté la coleta de arqueólogo. Bueno, con esto termina la ponencia de Juani. Y aquí la última diapositiva es todos los medios que tenéis para contactar con él y que, vuelvo a repetir, ruego encarecidamente que lo hagáis, ¿vale? Para que sea un proyecto colaborativo entre todos. Muchas gracias por la atención.